Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y en este canal hablamos de series, películas, libros, cultura, todo lo que nos haga pasar un buen rato y nos inspire. Y hablando de pasar un buen rato, hoy traigo algo que sé que a muchos de ustedes les encantará, especialmente a los que aman el drama, el romance, la historia y por supuesto, las producciones turcas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas de época. Hoy les voy a hablar de 12 series turcas que encontrarán en Netflix y que son, sencillamente, imperdibles. Sí, escucharon bien, 12 joyas televisivas llenas de intrigas palaciegas, amores prohibidos, ambiciones desmedidas y vestuarios que te dejarán boquiabierto. Estas series nos transportan a una época donde el poder se medía en sangre, alianzas y, por supuesto, matrimonios. Antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás ningún vídeo nuevo y me apoyarás un montón. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo algo nuevo. Y ahora sí, vamos a la acción. Prepárense para un viaje en el tiempo porque la primera serie que quiero recomendarles es Muhteşem Yzyl, o como la conocen muchos, El Sultán. Esta es la serie turca de época por excelencia. Nos cuenta la historia de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes otomanos más poderosos de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que ascendió al poder y se convirtió en su esposa y consejera más cercana. Esta serie lo tiene todo. Intriga política, batallas épicas, romances apasionados y un vestuario espectacular. Además tiene muchísimos capítulos, así que tendrás entretenimiento para rato. *** Profundizando en el sultán, un vistazo a la corte otomana. *** El sultán no es solo una serie, es un fenómeno cultural. Su éxito radica en la forma en que retrata la vida en el harén, las intrigas de la corte y las decisiones políticas que moldearon el imperio otomano. Süleyman, interpretado magistralmente por Ali Tergenk, es un líder carismático pero también un hombre atormentado por las responsabilidades del poder. Hürrem Sultán, encarnada por Mary Muzerli y posteriormente por Bade Persin, es un personaje complejo y fascinante. Su astucia, inteligencia y ambición la convierten en una figura tanto admirada como temida. La serie no escatima en detalles visuales. Los vestuarios son suntuosos, los decorados son impresionantes y las escenas de batalla son espectaculares. Pero más allá del espectáculo, el sultán ofrece una visión profunda de la cultura otomana, sus costumbres, sus valores y sus contradicciones. La música, compuesta por Fahir Atakolu y Aytek İnatas, es otro elemento clave del éxito de la serie. Sus melodías evocadoras nos transportan a la corte otomana y realzan las emociones de los personajes. La serie generó controversia en Turquía por su representación de la historia otomana. Algunos críticos la acusaron de ser demasiado liberal y de glorificar la vida en el harén. Sin embargo, El Sultán también fue elogiada por su calidad de producción y su capacidad para atraer a una audiencia global. Su éxito allanó el camino para otras series turcas de época y contribuyó a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Siguiendo con la misma época, pero con un enfoque diferente, tenemos Muhteşem Yzyl, Kösem. Esta serie es una especie de spin-off de El Sultán, y se centra en la vida de Kösem Sultán, otra figura femenina muy poderosa en la historia otomana. Kösem también comenzó como una esclava y gracias a su inteligencia y ambición, logró convertirse en la regente del imperio durante la minoría de edad de sus hijos. Esta serie es perfecta si quieres más drama palaciego, más intriga y más personajes femeninos fuertes. Muhteşem Yzyl, Kösem, el reinado de una sultana poderosa. Mientras que El Sultán se centraba en el reinado de un hombre, Muhteşem Yzyl, Kösem, pone el foco en una mujer que desafió las convenciones de su época y gobernó el imperio otomano con mano firme. Kösem Sultán, interpretada por Beren Saat y posteriormente por Nurgul Yeşilkay, es un personaje aún más complejo y ambivalente que Hürrem Sultán. Su ascenso al poder está marcado por la traición, la manipulación y el sacrificio. La serie explora la psicología de Kösem Sultán, sus motivaciones, sus miedos y sus deseos. Nos muestra cómo una joven esclava se transforma en una regente poderosa, capaz de tomar decisiones difíciles y de enfrentarse a sus enemigos con astucia y determinación. Muhteşem Yzyl,
Kösem, también ofrece una visión detallada de la política otomana del siglo XVII, un periodo marcado por la inestabilidad, las intrigas y las luchas por el poder. La serie introduce nuevos personajes y nuevas tramas, pero mantiene la calidad de producción y el rigor histórico que caracterizaron a El Sultán. Los vestuarios son igualmente suntuosos, los decorados son igualmente impresionantes y la música es igualmente evocadora. Muhteşem Yzyl, Kösem, es una serie imprescindible para los amantes del drama histórico y para aquellos que quieran conocer más sobre la historia de Turquía y el Imperio Otomano. Ahora, vamos a cambiar un poco de época y nos trasladamos al siglo XIX con Payitat, Abdülhamid. Esta serie nos cuenta la historia del sultán Abdülhamid II, un personaje histórico muy controvertido. Algunos lo consideran un déspota, mientras que otros lo ven como un líder visionario que luchó por mantener la integridad del Imperio Otomano en un momento de gran debilidad. Esta serie es muy interesante porque nos muestra un periodo histórico crucial y nos invita a reflexionar sobre el legado de Abdülhamid II. Payitat, Abdülhamid, un sultán en tiempos de crisis. Payitat, Abdülhamid se centra en los últimos años del reinado de Abdülhamid II, un periodo marcado por la decadencia del Imperio Otomano, las presiones de las potencias europeas y las conspiraciones internas. El sultán, interpretado por Bülent İnal, es un personaje complejo y enigmático. Es un líder autoritario que recurre a la represión para mantener el orden, pero también es un visionario que intenta modernizar el imperio y defenderlo de sus enemigos. La serie explora los desafíos que enfrentó Abdülhamid II, incluyendo la pérdida de territorios, la crisis económica y el auge del nacionalismo. También nos muestra sus esfuerzos por mantener la unidad del imperio y por resistir las presiones de las potencias europeas. Payitat, Abdülhamid es una serie polémica que ha generado debate en Turquía por su interpretación de la historia otomana. Algunos críticos la acusan de glorificar a Abdülhamid II y de ignorar sus errores y abusos. Sin embargo, la serie también ha sido elogiada por su calidad de producción y su capacidad para generar interés en la historia otomana. Si te gustan las historias de amor trágicas, entonces tienes que ver Kurt Seyit Besura. Esta serie nos traslada a la Rusia zarista y nos cuenta la historia de amor entre Kurt Seyit, un apuesto teniente turco crimeo, y Sura, una joven aristócrata rusa. Su amor se ve truncado por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, obligándolos a huir a Estambul. Esta serie es visualmente impresionante y tiene una banda sonora preciosa. Prepárate para llorar a mares. Kurt Seyit Besura, un amor en tiempos de guerra y revolución. Kurt Seyit Besura es una serie romántica que combina el drama histórico con la tragedia personal. La historia de amor entre Kurt Seyit, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, y Sura, interpretada por Farah Zeynep Abdullah, es una de las más bellas y conmovedoras de la televisión turca. Su amor florece en un contexto de guerra y revolución, lo que lo hace aún más intenso y apasionado. La serie está ambientada en la Rusia zarista y en Estambul, dos ciudades que son retratadas con gran belleza y detalle. Los vestuarios son elegantes, los decorados son lujosos y la fotografía es impresionante. La banda sonora, compuesta por Toygarikli, es otro elemento clave del éxito de la serie. Sus melodías melancólicas y evocadoras realzan las emociones de los personajes y nos transportan a la época. Kurt Seyit Besura es una serie imprescindible para los amantes del romance histórico y para aquellos que quieran disfrutar de una producción visualmente impresionante y emocionalmente conmovedora. Otra joya de la televisión turca es Dirilis, Ertuğrul. Esta serie, ambientada en el siglo XIII, nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Es una serie de acción y aventura que muestra las luchas de las tribus turcas por establecerse en Anatolia y defender su fe. Si te gustan las batallas, las conspiraciones y las historias de honor y lealtad, esta es tu serie. Dirilis, Ertuğrul, los orígenes del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica que narra la historia de los orígenes del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y sigue las aventuras de Ertuğrul Gazi, un líder turco que lucha por establecerse en Anatolia y defender su fe. La serie es una mezcla de acción, aventura, drama histórico y elementos religiosos. La serie es conocida por sus espectaculares escenas de batalla, sus personajes complejos y su trama intrincada. Dirilis, Ertuğrul, ha sido un gran éxito en Turquía y en todo el mundo, y ha contribuido a popularizar la historia otomana y la cultura turca.
La serie también ha generado controversia por su interpretación de la historia y por su promoción de valores nacionalistas y religiosos. Sin embargo, Dirilis, Ertuğrul, sigue siendo una serie imprescindible para los amantes de la historia y para aquellos que quieran disfrutar de una producción épica y emocionante. Cambiando un poco de tono, aunque manteniendo el drama histórico, tenemos Batam Sensin. Esta serie se desarrolla durante la Guerra de Independencia turca y nos cuenta la historia de un oficial del ejército otomano que se ve dividido entre su deber hacia su país y su amor por su familia. Es una historia conmovedora sobre el sacrificio, la lealtad y el amor en tiempos de guerra. *** Batam Sensin, el amor y el deber en tiempos de guerra ***. Batam Sensin es una serie dramática que se centra en los horrores y dilemas morales de la Guerra de Independencia turca. La serie cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que se ve obligado a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su lealtad a su país y a su familia. La serie explora temas como el patriotismo, el sacrificio, el amor y la pérdida en un contexto de guerra y conflicto. La serie está protagonizada por Halit Ergenç y Bergüzar Korel, dos de los actores más populares de Turquía. Su química en pantalla es innegable y su interpretación de los personajes es conmovedora y convincente. Batam Sensin es una serie imprescindible para los amantes del drama histórico y para aquellos que quieran conocer más sobre la Guerra de Independencia turca y sus consecuencias. Para los que disfrutan del drama familiar con un toque histórico, recomiendo Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie se ambienta en la década de 1970 en una región rural de Turquía y nos cuenta la historia de una joven pareja que huye de Estambul después de cometer un asesinato y busca refugio en una granja en Kukurova. La serie explora temas como el amor, la venganza, la ambición y las diferencias de clase. *** Bir Zamanlar Kukurova, drama familiar y pasiones en la Turquía rural ***. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que combina el melodrama con el drama histórico. La serie está ambientada en la década de 1970 en la región de Kukurova, una zona rural de Turquía donde la vida gira en torno a la agricultura y las tradiciones. La serie cuenta la historia de Züleyha Yılmaz, una joven pareja que huye de Estambul después de cometer un crimen y busca refugio en una granja en Kukurova. La serie explora temas como el amor, la venganza, la ambición, las diferencias de clase y los secretos del pasado. Los personajes son complejos y están llenos de contradicciones, lo que los hace aún más interesantes y atractivos. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que te enganchará desde el primer momento y te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y las complejidades de la vida. Si buscas algo un poco más corto y enfocado en el romance, te recomiendo Aşk 101. Aunque no es estrictamente de época, esta serie tiene flashbacks a la década de 1990 que te harán sentir nostalgia. La historia se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su única profesora que cree en ellos. Para lograrlo intentan emparejarla con el entrenador de baloncesto. Es una serie divertida, conmovedora y con un mensaje muy positivo sobre la amistad y la esperanza. Aşk 101 Nostalgia y romance en la década de 1990 Aşk 101 es una serie juvenil que combina el romance con el drama y la comedia. La serie está ambientada en la década de 1990 y cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su colegio. Para lograrlo intentan emparejar a su profesora favorita con el entrenador de baloncesto. La serie explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía, la identidad y la búsqueda del propio camino. Los personajes son entrañables y están llenos de energía, lo que hace que la serie sea divertida y entretenida. Aşk 101 es una serie que te hará reír, llorar y recordar tus propios años de adolescencia. Otra serie que te enganchará desde el primer momento es Atiye. Esta serie de misterio y fantasía, inspirada en un libro, nos cuenta la historia de una joven pintora que descubre que tiene una conexión mística con un sitio arqueológico en Göbekli Tepe. A medida que profundiza en su investigación, descubre secretos sobre su pasado y su destino. *** Atiye Misterio y fantasía en la antigua Turquía ***. Atiye es una serie de misterio y fantasía que se inspira en la antigua historia de Turquía. La serie cuenta la historia de Atiye, una joven pintora que descubre que tiene una conexión mística con el sitio arqueológico de Göbekli Tepe. A medida que profundiza en su investigación, descubre secretos sobre su pasado y su destino. La serie explora temas como la espiritualidad,
la conexión con la naturaleza, la reencarnación y el poder del destino. Los paisajes de Turquía son impresionantes y la atmósfera de misterio y suspense te mantendrá enganchado desde el primer momento. Atiye es una serie imprescindible para los amantes del misterio y la fantasía. Para los amantes de las historias de detectives con un toque histórico, les recomiendo Ethos. Aunque también es una serie moderna, explora las tensiones entre diferentes grupos sociales en Turquía, y lo hace de una manera muy inteligente y perspicaz. La serie sigue a un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en la consulta de una psicóloga. A través de sus historias, la serie examina temas como la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. Ethos, un retrato intrigante de la sociedad turca contemporánea. Aunque no es una serie de época en el sentido tradicional, Ethos ofrece una visión profunda y perspicaz de la sociedad turca actual, marcada por sus raíces históricas y culturales. La serie entrelaza las vidas de diversos personajes provenientes de diferentes estratos sociales y con distintas creencias, que convergen en la consulta de una psicóloga. A través de sus historias, la serie explora temas como la identidad, la religión, la clase social, la salud mental y las tensiones entre lo moderno y lo tradicional. Ethos se distingue por su narrativa compleja y su enfoque en los matices de la condición humana. La serie invita a la reflexión y al diálogo, desafiando los estereotipos y fomentando la comprensión entre diferentes culturas y perspectivas. Es una serie innovadora y arriesgada que ha generado debate y controversia en Turquía, pero que también ha sido elogiada por su honestidad y su capacidad para conectar con el público. No puedo dejar de mencionar Rise of Empires, Atemen. Esta es una docuserie dramática que narra la historia de la conquista de Constantinopla por parte del sultán Mehmed II. La serie combina entrevistas con expertos en historia otomana con recreaciones dramáticas de los eventos clave. Es una excelente manera de aprender sobre este importante periodo histórico de una manera entretenida y accesible. Rise of Empires, Atemen, la conquista de Constantinopla recreada con esplendor. Rise of Empires, Temen, es una docuserie dramática que narra uno de los eventos más trascendentales de la historia, la conquista de Constantinopla por parte del Imperio Otomano en 1453. La serie combina entrevistas con expertos en historia otomana con recreaciones dramáticas de los eventos clave, ofreciendo una visión completa y entretenida de este periodo histórico. La serie se centra en la figura de Mehmed II, el joven sultán otomano que lideró la conquista de Constantinopla. Se exploran sus motivaciones, sus estrategias militares y su ambición por expandir el Imperio Otomano. Las recreaciones dramáticas son visualmente impresionantes y capturan la intensidad y el dramatismo del asedio de Constantinopla. Rise of Empires, Temen, es una serie imprescindible para los amantes de la historia y para aquellos que quieran aprender más sobre la caída de Constantinopla y el ascenso del Imperio Otomano. Y por último, pero no menos importante, tenemos Kulüp. Esta serie, ambientada en Estambul en la década de 1950, nos cuenta la historia de una madre judía que sale de prisión después de muchos años y busca reconectarse con su hija, a quien abandonó cuando era pequeña. La serie explora temas como el racismo, la discriminación y la identidad en un momento de grandes cambios sociales y políticos en Turquía. Kulüp, un relato conmovedor de discriminación y resiliencia en la Estambul de los años 50. Kulüp es una serie que se adentra en un capítulo poco conocido de la historia de Turquía, la vida de la comunidad judía en Estambul durante la década de 1950. La serie cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que sale de prisión después de muchos años y busca reconectarse con su hija Rasel, a quien abandonó cuando era pequeña. Ambientada en el vibrante mundo de un club nocturno de Estambul, Kulüp explora temas como el racismo, la discriminación, la identidad, la culpa y el perdón. La serie ofrece una visión honesta y conmovedora de los desafíos que enfrentó la comunidad judía en Turquía en un momento de grandes cambios sociales y políticos. Kulüp es una serie imprescindible para aquellos que buscan historias que les hagan reflexionar sobre la historia, la identidad y la condición humana. Y ahí lo tienen, 12 series turcas imperdibles que encontrarán en Netflix. Espero que hayan tomado nota y que tengan muchas horas de entretenimiento por delante. En resumen, hemos recorrido un fascinante viaje a través de la historia de Turquía, explorando intrigas palaciegas, amores prohibidos, batallas épicas y conflictos familiares. Desde el reinado de Suleimán el Magnífico hasta la Guerra de Independencia turca,
estas series nos han mostrado la riqueza y complejidad de la cultura turca. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué otras series turcas me recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.